Desde la Organización Embajada de Derechos Humanos hemos efectuado un breve esfuerzo sobre esta introducción que ustedes tienen aquí proyectada. Esta Carta Democrática fue aprobada en la 28ª Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos en Lima, Perú. Se celebró durante 2 días, el día 10 al 11, su aprobación fue el día 11 de septiembre del año 2011, coincidió con aquel hecho nefasto que ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica con los atentados en las Torres Gemelas. Participó por la República Bolivariana de Venezuela nuestro canciller para el momento, el doctor Ávila. En ese momento existían 34 países. Recordemos nosotros la exclusión que se efectuó y el bloqueo que se efectuó contra la hermana República de Cuba. Hoy día la Organización de Estados Americanos la constituye 35 como tal. De esos 35, para su aprobación fue otorgada por unanimidad 34 estados. De esos 34 estados, nosotros hemos reflejado todos los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos desde 1948. Existen, conforme a la Organización de Estados Americanos, dos grupos de forma de participación de estados. Están los estados fundadores y luego los estados que se fueron adhiriendo desde 1967 a 1991. Como ustedes lo pueden observar allí en la proyección, la mayoría de ellos son países que forman parte del Caribe. De esos 35 estados, vemos la siguiente proyección brevemente. Una vez que aprobaron por unanimidad esa carta, vemos que se ajusta a los postulados previstos en la Carta de la Organización de Estados Americanos, donde se definen sus principios fundamentales. Sobre la base de esos principios fundamentales y esos objetivos, la siguiente por favor, estas láminas podemos proyectarlas de manera muy fugaz, solo para la referencia visual. Los objetivos de la Organización de Estados Americanos podemos destacar que uno de los cuales orientan la emisión propia o la aprobación de la Carta Democrática es salvaguardar, resguardar y conservar la democracia como el mejor sistema de gobierno que puede existir en el continente. Vamos a emplear el término continente para deslstrarnos de aquel término empleado de segregación de hemisferio que nos viene de aquel norte geográfico, ¿no? Esa Carta Democrática Interamericana declara de manera muy sencilla y directa que los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y su gobierno la obligación de promoverla y de defenderla. Tiene 28 artículos que son quienes sustentan todos los preceptos y principios y aquellas, disposiciones que de alguna u otra manera vinculan a los estados, ya que al igual que la mayoría de los instrumentos suscritos y ratificados por los distintos estados del continente, para poder ser obligatorios, poder ser vinculantes, requieren que el Estado los haya, más allá de haber suscrito, ratificado y que conste dicho depósito en la Secretaría correspondiente, en este caso de la Organización de Estados Americanos. Allí en esa Carta Democrática, en sus 28 artículos, se define por primera vez o se concibe una definición de lo que viene a ser representar la democracia para todas las altas partes contratantes, es decir, para todos los estados que la aprobaron y todos aquellos que se han ido adhiriendo a la organización. ¿Quiénes han sido esos otros países? Como les he mencionado, han sido los países que provienen del Common Law, que provienen del Caribe o que han sido en algún momento territorio de ultramar de otras potencias, en este caso europeas, y que luego han logrado su independencia, como en el caso de la hermana República Federativa de Guyana, entre otros estados. Hay un tema que hay que destacar del contenido de la Carta Democrática Interamericana, y es en lo cual nosotros debemos afianzar la defensa por parte del Estado venezolano y quienes formamos parte de la nación venezolana, que esta carta, aun cuando es positiva para todos y todas quienes creemos y defendemos el sistema de gobierno democrático, y
para quienes creemos en la defensa y transitamos el camino de la defensa de los derechos humanos, que la Carta obviamente amerita una revisión, una transformación, porque debe ajustarse a las realidades propias de nuestro pueblo. Parte de ello, cuando nosotros citamos desde el primer artículo, estamos viendo la proyección del artículo 2, del artículo 3, y se destaca que el sistema de gobierno al cual se hace referencia es el sistema de gobierno democrático representativo, es decir, la democracia representativa. Nosotros observamos en primer lugar que ya ese sistema de gobierno se le está adjetivando, se le está generando una adjetivación que tiene que ver con la representatividad, lo cual implica que si existe un sistema de gobierno democrático representativo, debe existir como correlativo otro sistema de gobierno democrático que no sea el representativo. Y aquí hago un inciso con ocasión de observaciones que se realizaron ante escenarios internacionales, como el caso de la Unión Europea. Uno de los actuales diputados de la Mesa de la Unidad, el ciudadano Julio Borges, él expresó en su momento ante la comunidad, ante la Unión Europea, que el tema de hablar de la democracia participativa y protagónica vendría representando, y me disculpa la expresión, una estupidez con respecto a lo que se dispone en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque eso fue un invento de los chavistas, fue un invento del presidente Chávez de querer adjetivizar a el sistema de gobierno democrático, que a criterio de ellos, en su llamado, en su exhorto ante la comunidad internacional, el sistema democrático era uno solo. Pues fíjense, en la carta que ha presentado la actual Asamblea Nacional ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos, lo primero que hacen es resaltar y destacar este sistema de gobierno, es decir, el sistema de gobierno democrático representativo, que colide a toda luz y contraviene a toda luz el sistema de gobierno democrático que tenemos previsto en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual se elige como un Estado de derecho en el marco de un sistema democrático y social de derecho y de justicia. Eso no es una mera adjetivación, tiene una concepción más allá de política, ideológica, una concepción propiamente jurídica que reivindica a los pueblos, reivindica al pueblo venezolano y todo aquel y toda aquella que transite y habite en el territorio de la República, indistintamente de que tenga una condición migratoria regular o irregular, porque se le va a garantizar justicia. No nos limitamos a un Estado de Derecho, no solamente que esté previsto en la Constitución el reconocimiento de unos derechos, sino que más allá de ello se debe encarnar, se debe hacer letra viva lo que está en la Constitución para que se haga justicia. Si hoy día existen conatos, existen algunos hechos no críticos, puntuales, en los cuales no se haya hecho justicia, pues es la tarea de todos y todas quienes estamos aquí presentes como movimientos, instancias y expresiones del poder popular, como movimientos sociales, encarnar nuestra Constitución y todos estos instrumentos de los cuales la República Bolivariana de Venezuela es parte, para que se hagan letra viva y no sean conculcados dichos derechos. Entonces, lo primero que debemos revisar con respecto a la aplicabilidad de la Carta Democrática es el tema de que ya de alguna u otra forma colide con la limitante en cuanto a nuestra Constitución. Nuestra Constitución es garantista y supera las garantías previstas en la propia Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, en lo que respecta a la Carta Democrática Interamericana, podríamos observar de manera catedrática, de manera en términos académicos, de que cualquier órgano del poder público, cualquiera de los 5 órganos que constituyen el poder público, podría solicitar ante la Secretaría la evaluación por parte del Consejo Permanente y una posible realización de reunión extraordinaria de la Asamblea General, en este caso para que nuestros ministros de Relaciones Exteriores, cancilleres, en algunos casos primer ministro o secretarios de Estado, según las denominaciones en los distintos estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos, puedan evaluar la posibilidad de la aplicación de este título cuarto de la Carta Democrática Interamericana, que hace referencia específicamente al fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Desde el artículo 17 hasta el artículo 22 hay una serie de supuestos. La Asamblea Nacional
asomó en su escrito presentado a través del presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, a través de su diputado presidente, presentaron la propuesta o un escrito, una misiva de tres hojas, la cual tenía por anexo un informe donde destacaban 4 aspectos que a criterio de ellos lo consideraban como nuevo crítico: el tema de la emergencia sanitaria, el tema de la emergencia en la parte de alimentación, y adicional a ello la crisis que ellos denominan crisis por haberse escapado el poder al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en lo que respecta al orden democrático. Cuando nosotros observamos todo esto y en respeto de las formas de pensar de quienes estamos aquí presentes, asumo la responsabilidad de lo que digo, considero que es temerario, que es irresponsable que miembros de organizaciones políticas, partidistas, que han participado en el desabastecimiento, que han participado en la comisión de delitos, de los cuales desde la propia Organización de Embajada de Derechos Humanos hemos coadyuvado a los órganos del poder público, como en el caso al Ministerio Público, en investigaciones, a otros órganos administrativos, como en el caso de la SUNDE, sobre la comisión de delitos económicos, acaparamiento, boicot, especulación, se venga a decir que es responsabilidad del Estado o responsabilidad específica del gobierno nacional. Es demasiado irresponsable que se señale lo que uno hace, es demasiado descarado de acciones que son públicas y notorias, de personas o de individualidades que han representado ciertas organizaciones, porque podemos estar en cuenta que muchos miembros que militan en algunas de esas organizaciones no son parte directa, quizás por la quiesencia, podrían ser, digamos, copartícipes de las decisiones de sus líderes políticos, pero quienes tienen responsabilidades individuales directas son quienes han protagonizado ese flagelo que hoy día podemos nosotros estar viviendo en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, es descarado, es temerario de que se vaya a acusar ante instancias internacionales sobre lo que es público y notorio, y que existen pruebas fehacientes donde se logra determinar la responsabilidad de aquellos actores que suscriben incluso esa misiva y que suscriben el informe como representantes de un órgano del Poder Público Nacional. Porque es evidente a toda luz que tiene su participación activa y va ante esas instancias internacionales a manifestar que es responsabilidad única del gobierno nacional. Como defensor de derechos humanos destaco que no se desconoce de que existan omisiones y de que existan ciertas acciones de algunos funcionarios que puedan formar parte de algún ente u órgano del poder público que han cometido delitos y que de hecho la mayoría de ellos y de ellas hoy día están enjuiciados, que han sido procesados. Pero a toda luz es evidente que no se busca de que se determinen responsabilidades penales individuales, sino que se busca simple y llanamente un cambio de gobierno. Y el cambio de gobierno no es un cambio de nombre de que sea el presidente Nicolás Maduro y venga ahora otra persona por decisión de las mayorías, como ocurrió en la actualidad. Quería que el presidente Chávez no estuviera, ganó el presidente Maduro, ahora no quieren que esté el presidente Maduro, simple y llanamente quieren que esté una persona que defienda sus altos intereses, sus intereses mezquinos, sus intereses particulares, como lo hemos nosotros evidenciado en la mayoría de los casos. Entonces, nosotros en lo que respecta a los antecedentes de la aplicación de esta Carta Democrática, quiero destacar que existen 3 antecedentes desde su aprobación de 2011 para acá. El primero de ellos tuvo que ver con el caso propio de Cuba, cuando Cuba fue excluida de la Organización de Estados Americanos. Recordemos que la Organización de Estados Americanos es el organismo multilateral de integración regional más antiguo del mundo, en comparación con la organización, en el caso europeo, la Unión Europea, en el caso de la Unión Africana de Naciones y de las otras organizaciones que existen a nivel de los otros organismos multilaterales de carácter regional a nivel mundial. Es la organización más antigua, entonces en primer lugar incluye el 31 de enero de 1962, se excluye a la hermana República de Cuba
en la actualidad se ha aprobado su inclusión como tal, se aprobó su suspensión, levantar la suspensión. Sin embargo, le condicionaron al decirle que hasta tanto no diera muestras propias de que está sometido a un régimen democrático, pues su participación plena iba a quedar de alguna u otra forma mellada. Tenemos el segundo caso, que es el que respecta al caso de la hermana República de Honduras, cuando el presidente Zelaya fue depuesto en el año 2009 a través de un golpe de Estado, que también fue público y notorio, todo lo que ocurrió allí. Y por la participación antiprotagónica de Venezuela y de los países que integran hoy día la Unión Suramericana, es que se logró que desde la Organización de Estados Americanos se excluyera a la hermana República de Honduras. Ya se levantó esa suspensión y ya tiene su participación permanente. Y el otro tercer antecedente es el caso venezolano, cuando hubo el golpe de Estado con respecto, en contra del presidente constitucional Hugo Rafael Chávez Frías. Cuando se dio el golpe de Estado, Venezuela se realizó a solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y luego pasa a la Organización de Estados Americanos, se logra, pero no se concretó la aplicación de la Carta Democrática, aun cuando se había manifestado la voluntad en la reunión de cancilleres. No se concretó por haber sido restituido el hilo constitucional. Estos señores que ustedes ven allí está, digamos, proyectada la entrega formal de esa carta, de ese informe por parte de la Asamblea Nacional a través del florido presidente de la Comisión Permanente. Y desafortunadamente para los venezolanos, las venezolanas que tienen esperanzas en ese escrito, pues obviamente ese escrito carece de fundamentos, y al carecer de fundamentos jurídicos y carecer de fundamentos fácticos de hecho, pues lógicamente que en la decisión que pudiera realizarse próximamente una reunión de cancilleres, pues obviamente a criterio personal no debería pasar de allí, porque el hecho de aplicar la Carta Democrática a un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, eso no es un premio, eso no es un premio, eso no es una conquista política, porque al aplicarse la Carta Democrática, ahí está el escrito que ellos pasan, se destacan los principales párrafos, que es donde está lo temerario, donde está la falacia, donde está la mentira hecha o personificada, pues en ese caso. ¿A quién afectaría una expulsión o una exclusión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos? Al pueblo venezolano. No afectaría más nadie, no afectaría más nadie, porque el gobierno constitucional, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los mecanismos dispuestos en ella, seguirá siendo el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro hasta el 2019, salvo que en la aplicación de los mecanismos constitucionales que en nuestra propia Constitución del 99 se llegue a aprobar o se llegue a concretar la salida por otro medio democrático, lo que está acá, del presidente constitucional, eso es otra cosa, pero no está previsto procedimiento alguno que pueda encarnarse por parte de quienes detraen del actual gobierno constitucional, porque lo que tiene previsto, como se ha demostrado, es volver a llevar a un golpe de Estado similar al que ocurrió con el caso del señor Carmona. Para concluir, proyectemos la siguiente, por favor. Aquí se hace referencia breve a algunos párrafos y algunos casos, fíjense en esto. En el derecho, no solamente en el derecho interno, en el derecho público interno, sino también en el derecho internacional, y le hablo como especialista en la materia, un representante de un órgano de carácter multilateral y sobre todo tan delicado como es la Organización de Estados Americanos, en este caso el señor Luis Almagro, no puede proferir declaraciones públicas como la que en este caso realizó vía redes sociales, increpando a un presidente constitucional de uno de los Estados miembros, retándolo y emitiendo una serie de expresiones que incluso redundan en el irrespeto, lo cual lo deslegitima. Eso es en el derecho comparado, no solo a nivel del derecho interno, sino a nivel internacional. Nosotros podríamos objetar incluso como pueblo,
como organizaciones sociales pertenecientes a este continente, ¿qué